Pues buen día y bienvenido al vecindario, el programa sobre los movimientos ciudadanos, el movimiento vecinal de Onda Mezquita 7, y bueno, esta vez con un programa muy especial, porque ¿quién te ha dicho que en el barrio no hay ciencia? ¿Quién ha dicho que la cuestión de los vecinos no se puede enfocar, no se puede estudiar desde un punto de vista científico? Pues sí, señor, eso es lo que vamos a tener hoy. No, acompáñenos y no nos dejen durante esta siguiente media hora. Pues lo prometido es deuda y estamos aquí con Ignacio Alcalde. Buenas. Un viejo amigo, que tengo esa suerte, doctor en antropología, profesor también en la Universidad de Córdoba, y bueno, una persona que ha estudiado, que ha formado parte de un equipo que bueno, vamos a empezar quizás por el principio. Un equipo que hace tiempo, pero fuisteis los pioneros, empezasteis con un proyecto muy curioso de antropología, de tener los barrios y su gente como objeto científico de investigación. Sí, bueno, así es. Muchas gracias, Juan, por invitarme y aquí vengo encantado, abusando de tu amistad, creo. Pero bueno, sí, fue un poco lo que está diciendo. Nosotros teníamos formación en antropología, se formó la Asociación Cordobesa de Antropología por aquel entonces, y nuestra aspiración era hacer un estudio de identidad, que por aquel entonces llamábamos estudio identitario. Carlos Cabrera, sí, seguimos ahí peleando por la antropología, sí. Y justo ahí pues dijimos de empezar a estudiar desde el punto de vista patrimonial e identitario las diferentes casuísticas y particularidades de los barrios de Córdoba. Nacía también de un estudio que vimos que se podía realizar de historia oral en Cañero, en la barriada de Cañero, que se hizo y tuvo muy buenos resultados, y a partir de ahí empezamos a trabajar algo con el barrio de Naranjo, porque bueno, fue nuestro primer objeto de estudio. Empezamos a hacer ciertas entrevistas, ciertas historias de vida, para ver un poco, para conocer de cerca a esos protagonistas de ese barrio que nos podían dar toda la información de la barriada, que podían condensar información muy interesante para conocer ese perfil de ese barrio, desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista cultural, que era lo que nos interesaba a nosotros. Bueno, sobre todo marcado también por las emigraciones de determinados pueblos, claro, que es lo que daba el carácter a cada uno de los barrios. No lo mismo el Parque Figueroa, que la estructura de Cañero por su época. Claro, al igual que puede ocurrir con Madrid, que las zonas del sur fueron las ocupadas por las emigraciones del sur y las zonas del norte fueron ocupadas por las emigraciones del norte, de la zona del norte. En Córdoba pasaba algo similar, y también atraído por polos industriales. Dependiendo del tipo de industria, pues se fueron formando a ciertas barriadas, como puede ser el barrio de electromecánicas, que es muy característico, pero otros, como el barrio de Naranjo, también se fue acumulando por canales domésticos, por el boca a boca, por las redes familiares, por las redes domésticas, y en función de eso se fueron organizando los barrios. O, por ejemplo, el barrio de Cañero, en torno a la actividad de la platería, por ejemplo, que sería otro barrio con un perfil muy marcado. En torno a esas actividades, a esa cultura del trabajo o simplemente a redes familiares, se fueron orquestando todos los barrios. A nosotros lo que nos interesaba era no conocer la infraestructura física del barrio, sino la infraestructura social, es decir, qué instituciones, qué entidades. Te lo traduzco a palabrejas más comunes: la taberna, el colegio, la asociación carnavalesca o carnavalera, el equipo de fútbol, las clases de baile, que era donde se iban tejiendo todas las redes de cercanía, de proximidad del barrio, y se iban configurando los barrios. Eso es muy interesante porque, aprovecho y te suelto todo el rollo, Juan. Por favor. Eso es muy interesante porque el barrio se configura como la patria pequeña, digamos que es el espacio intermedio entre la ciudad y la casa. Tú sales al barrio, haces uso del barrio, haces uso de ese espacio público, que siempre es un espacio en conflicto, y empiezas a articularlo según tus necesidades, tus intereses y los de tus vecinos. Y empiezas a configurar un barrio con una identidad muy particular,
que va a fortalecer, como digo, las instituciones, fortalecer el barrio y que al mismo tiempo va a ir creando toda la red de tejido social que configura una ciudad. Ha utilizado la palabra espacio y conflicto, ¿no? El espacio público es... El espacio público es conflicto, pero bueno, no tal como lo entendemos, es desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y también desde el punto de vista literal. También desde el punto de vista literal, cuando alguien se calienta más de una manifestación, pues es muy evidente que es una zona conflictiva. Últimamente un botellón, hablaremos también de ello, de la juventud. Sí, no, el espacio público es un espacio conflictivo, es un espacio permanentemente en negociación por las lógicas mercantilistas, por los usos sociales, por el uso privado y el uso público. Cuando hablamos de uso público no quiere decir que sea un uso gratuito y abierto, sino el uso que hacen las instituciones públicas también de ese espacio. Sí. Te pongo un ejemplo, Gran Vía Parque, por donde paso yo todas las mañanas cuando voy de camino a la facultad. Allí hay mucha gente mucha gente mayor que se sienta allí en los bancos a ver pasar la gente. Y hasta cierto punto puede molestar, porque no está consumiendo, porque si te quieres sentar hay una cafetería donde puedes comer churros, hay una frutería, pero hay mucha gente que vive en un piso de 60 metros y ese es su jardín, ese es su espacio de socialización. Eso es interesante, analizarlo y ver los usos y significados que le damos a los barrios, a los espacios, los vecinos, y lógicamente estar en permanente disputa entre uno y otro. Con el confinamiento lo hemos visto, se le da más espacio a las terrazas de bar, se le da más espacio a los niños para que jueguen al balón, se le da más espacio o menos espacio a los vecinos para que caminen, a los de las patinetas para que circulen, al de la bicicleta. El espacio público es un espacio en permanente conflicto. Pues la verdad, esa visión justamente de la antropología me está dejando, me está dando que pensar. En aquel estudio abordasteis o acercabais a los barrios desde diferentes puntos de vista, primero encuestas, analizabais las fiestas, algunas de esas fiestas que guardaban relación con los pueblos de origen, en algunos casos. Creo que me comentaste el caso de Fátima, ¿no? Sí, recuerdo, porque lo que hicimos fue dividir un poco la ingente labor que había, y lo que empezamos a hacer fue dividir pues por actividades o por instituciones socioculturales, ¿no? Desde el punto de vista político, a ver qué instituciones había que tomaran decisiones, asociaciones de vecinos, peñas, cofradías, desde el punto de vista religioso, para ver un poco cómo se organizaba, y lógicamente sabiendo que todo eso que se iba a interrelacionar inevitablemente. Y uno de los aspectos era la fiesta, el carácter festivo de los barrios es una de las herramientas más poderosas para dotar de identidad y para conocernos todos en el barrio y relacionarnos. Y claro, muchas de esas fiestas, no sabría decirte desde el punto de vista histórico, porque no llegamos a profundizar ahí, pero lógicamente se montaban por los protagonistas o los líderes sociales, digamos, de ese barrio. Si estos líderes provenían de algún pueblo y el recuerdo que tenían eran las fiestas de su pueblo, intentaban replicar las fiestas de su pueblo, y eso es lo que ha pasado en muchas barriadas y muchas fiestas populares que ahora tenemos tan de moda con el calendario 2022 de fiestas populares. Madre mía, sí, porque ha salido del calendario, lo aprobó la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno local hace cuestión de 3 días, y tenemos 27 citas para el próximo año, 27 que casi parece una amenaza. Una maratón. Pero bueno, está bien, tenemos que recuperarnos de la pandemia, tenemos que recuperarnos de cómo lo hemos pasado. 27 citas, como decía la periodista Irina Marzo, sí nos deja el COVID. Exacto, sí. Además, con el confinamiento se ha visto muy clara la importancia de las redes domésticas y de las redes de cercanía, y las fiestas de proximidad como forma de socialización. Como forma de socialización, como actividad económica, política, religiosa, y como un elemento más del ser humano, y del ser humano como ser grupal fundamental. O sea, que no estamos hablando de que no voy a defender a capa y espada las fiestas, que también como sí, por su carácter festivo, sino por su carácter social y su uso social. Son importantes, son interesantes y son necesarias. Definía la UNESCO que para ser algo patrimonio de la humanidad, uno de los conceptos, patrimonio inmaterial de la humanidad, uno de los conceptos que sea un saber que se transmite de generación en generación, ¿vale? Ya puede ser oral, escrito, como sea. Y el segundo, que sirva para socializar, para hacer grupo, y que sirva como elemento de autoconfianza, de
identitario. Sí, o sea, lo demás es una festolina. Claro, hay que o sea, si nos vamos a reunir 4 de botellón, pues eso no tiene un carácter patrimonial, o quizá lo puede llegar a tener, pero no lo tiene. Pero la fiesta lo que tiene es justo lo que tú estás diciendo, tienen una transmisión generacional y un valor per se que es muy importante. Lógicamente, y vamos, las fiestas no, el valor grupal que tiene cualquier actividad, y la fiesta, digamos que es el escaparate más evidente de ese carácter grupal. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, las fiestas de barrio son fundamentales para lo que yo te decía, para que el de la taberna tenga su paga extra, para que las clases de baile puedan hacer la exposición, para que el equipo de fútbol monte una maratón de fútbol y conozca al resto de barriadas y también siga haciendo club de fútbol, para que los de la cofradía saquen dinero para poder después comprar los trajes, para que la banda de tambores pueda montar también, en fin, para que genere una cohesión grupal que es fundamental. Y es fundamental sobre todo en ciudades como esta, que, bueno, como la gran mayoría de las ciudades aquí en España, que tienen un tejido, o sea, que el barrio forma unas categorías de estructuración de la ciudad, que no es transversalmente unas grandes diagonales o unos ensanches, sino que está configurado por barrios, y esos barrios como unas redes unicelulares en las que luego formamos el tejido entre todos, y ahí el carácter festivo es fundamental. He oído que tenéis también por ahí otro proyecto centrado en la industria. Todavía no se puede hablar mucho, ¿no? Porque se tiene que presentar formalmente, porque al final viene todo a lo mismo. Sí, pero ¿cómo es que también a través del patrimonio industrial se puede saber el carácter de los barrios? Hay un caso emblemático que es electromecánica, eso está clarísimo. Sí, de hecho nace ahí. Realmente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de patrimonio etnológico, de patrimonio inmaterial y de la puesta en valor de los saberes tradicionales que tiene la gente, por el hecho de ser gente, por el hecho de ser grupo, y que creemos entre todos que son dignos de conservar y de mantener y de traspasar a las generaciones venideras. En las culturas del trabajo pasa igual. Ahí la perspectiva que teníamos era la de recuperar el pasado reciente, la memoria colectiva que teníamos entre todos, que se estaba deteriorando y se estaba perdiendo. El caso de electromecánica es paradigmático. Se había reconstruido el pasado reciente en torno a fracasos. Se fue la industria, se destruyó todos los puestos de empleo, se creó una barriada que se quedó totalmente vacía. Y de repente empezamos a hacer historias de vida, se hizo un trabajo muy interesante, se hizo una exposición fantástica en Diputación, sí, que tuvo un éxito tremendo, se sacó un producto por escrito de todo aquello, y de repente el recuerdo que todos tenían era muy positivo, pero no se está transmitiendo ese pasado reciente a las siguientes generaciones, y eso simplemente hacer un trabajo de arqueología social, de recuperar un poco la historia de vida de la gente mayor y preguntarle un poco por el equipo de fútbol que había, por cómo era la formación, por la iglesia, por los refugios antiaéreos que había en esas viviendas que ahora se usan de bodega, en fin, para ver un poco, porque la gente, como digo, la gente más joven no conocía el pasado reciente de esa barriada. Y lo mismo que os decía antes, lo que te decía antes, Juan, a partir de esa reconstrucción se le da muchísima más cohesión social a ese barrio. Pues porque ya sabes el origen y la finalidad del equipo de fútbol que había en electromecánica, porque ya sabes cómo se fundó ese bar o ese club social que había por allí, y eso va a hacer que perdure y que lo fortalezca, y fortalezca los lazos de relación en esa barriada. Te digo lo mismo que te decía antes, de repente, que parece que no va a pasar nunca, pero pasó, llega una pandemia y al que tenemos más cerca es al vecino, no al familiar que está en la otra barriada. Cierto. Y de repente, pues si hay que hacer si de repente hay que hacer sale al balcón a aplaudir, claro, exactamente. Que hay otra persona. Y si sabes que hay alguna necesidad, que desgraciadamente en esta ciudad, lo hablábamos antes, ¿no?, de 5 de los 15 barrios más pobres los tenemos aquí, que a mí no me gusta esa expresión, prefiero hablar de marginalidad. Pero como digo, tenemos esta realidad, lógicamente las redes domésticas, las redes de proximidad son muy necesarias. Y si tienes el club social, tienes el bar de la esquina, tienes la asociación de vecinos en la que entre todos nos podemos ayudar, hacen una labor fundamental. Y ahí, en situaciones tremendas como la de la pandemia, vimos la eficacia y la importancia del vecindario, de las barriadas.
Eso iba a decir, que casi fue un instrumento para la investigación antropológica, porque claro, ahí hubo una piedra de toque fundamental para aunque fuera todo lo más desagradable del mundo, pero como objeto, claro. Sí, ahí, desde el punto de vista estrictamente científico, sin más connotaciones. Sí, claro, no, nosotros valoramos el comportamiento, claro, lógicamente sin entrar en el drama que fue la pandemia, pero... Más barrios donde el patrimonio industrial, quizá Ollería también Ollería, la azucarera, por ejemplo, también tiene un entorno fundamental. Claro, Villarrubia. Nosotros estamos estamos intentando lanzar ahí un proyecto lanzar una parte del proyecto que todavía está todo en el aire, que es la cultura de los molinos del río, por ejemplo. Claro. Que también es otra parte que se están perdiendo los testimonios orales y son valiosísimos. Que en este caso sería el campo La Verdad, ¿no? La parte más cercana. Toda esa parte. Está también incluso Fátima, ¿no? Aquella aquella... A mí me interesaba mucho Cañero también, que fue muy particular a la hora del sector de la platería, de cómo se fue configurando, y es muy interesante para recuperar ese pasado reciente, como digo, y ponerlo en valor. Es decir, oye, que era una ciudad eminentemente industrial y tiene un pasado muy valioso. Y de hecho, tal y como está configurada a día de hoy, es de ese pasado reciente. Y deberíamos de conocerlo y ponerlo en valor. Y muchas vidas valiosas, que es lo que el antropólogo es. Sí, claro. No sé si conoce la iniciativa del Consejo de Distrito Centro de Patrimonio Humano. Sí, me llegó la publicación que sacaron, donde han reconocido durante varias ediciones precisamente a personas por sus valores humanos, claro, y sus valores cercanos. Curioso. Es lo que te decía antes, que los barrios a veces se diseñan de arriba a abajo, pero después se construyen de abajo arriba, y de abajo arriba quiero decir con personas, o sea, con personas que van tomando decisiones, con grupos que van haciendo cosas, y ese hacer cosas va dándole las particularidades de ese barrio. Y justo el Distrito Centro es lo que hizo. Me quedo con esa frase de que se diseñan de arriba abajo, pero se construyen de abajo arriba. Sí, se construye socialmente, se completan de abajo arriba. Tú has tenido el doctorado, lo hiciste en torno a la juventud, ¿no? Sí, a la juventud. Un tema totalmente diferente. Sí. Un tema totalmente distinto, pero desde tu punto de vista también, ¿cómo podría ver a la juventud cordobesa? La juventud y la marginalidad creo que era, ¿no? Sí, yo hice mis estudios, eran sobre desviación social juvenil, sobre el estudio del internamiento, menores infractores, y cómo actúan las instituciones totales, ¿no? Los centros de internamiento de menores infractores, atendiendo a esos menores infractores, a menores que tenían responsabilidad jurídica o tenían una medida de internamiento, de privación de libertad. Pero a partir de ahí, colateralmente, lógicamente tienes que estudiar algo sobre comportamiento juvenil y sobre esa generación, ¿no? Sobre esa franja de gente. De lo que me está diciendo, pues lo que te comentaba antes de empezar, que ni mejor ni peor que cualquier otra ciudad, ni diferente a cualquier otra ciudad. Es verdad lo que te decía antes, que tenemos 5 barrios con una marginalidad que, según ese baremo, que es muy subjetivo desde mi punto de vista, está ahí entre los 15 más pobres. Y lógicamente la marginalidad, es decir, la imposibilidad de acceder a esos discursos mayoritarios es mayor y es más complicada. Y no permitirle o no aceptarle otra forma de vida lo hace más evidente, y se criminaliza mucho y se estigmatiza mucho. Pero el comportamiento de la gente joven aquí en la ciudad no es ni mejor ni peor ni diferente a otras ciudades. Creo que estamos dentro de la normalidad, sí sabemos lo que es. Sí, dentro de la normalidad, no ha habido incidentes también. Últimamente se está hablando mucho, ¿no?, del botellón tras el periodo de pandemia, que quizás se ha puesto más violento. No hemos tenido incidentes semejantes que sepamos. Sí, no creo, te vuelvo a decir lo mismo, no creo que tenga una incidencia más alta que el resto de las ciudades o que en el resto de encrucijadas históricas, siendo esta muy particular por el momento de recuperación de la normalidad, que te vuelvo a decir que no sé muy bien qué es eso. Pero yo no creo que sea especialmente problemático o preocupante. Lógicamente es preocupante y hay que tomar medidas, pero que no es más problemático que en otras ciudades o que incluso en otras épocas históricas, o sea, con otras generaciones que quizás hayan sido más preocupantes.
Si nos vamos a los años 80, creo que había una problemática social muchísimo más preocupante que la que hay ahora. También el problema de la droga, claro, el momento estaba marcadísimo por eso. Yo no creo que se criminaliza un poco a la gente joven diciendo que no ha estado a la altura en esta pandemia. Yo creo que sí ha estado a la altura, bastante a la altura. Le hemos quitado 2 años de los mejores años de su vida, o le han quitado, ¿no?, con la pandemia. Yo creo que se están criminalizando por esa necesidad de tener un otro. Cuando la gente es un poco estrecha de miras, necesita un otro al que criminalizar y estigmatizar, y en ciertos momentos, lógicamente, lo más evidente es hacerlo con la gente que está de botellón y se lo está pasando bien cuando tú estás en tu casa. Pero no creo que haya que criminalizarlo, ni mucho menos, porque no creo que haya sido preocupante, o que sea muy preocupante, o que sea más, no sé, que tenga un comportamiento muy distinto al esperado de lo que se espera de la gente joven, que es que salga y se divierta, básicamente. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Nos estamos acercando ya al final, se me ha pasado volando el tiempo. Además, oyéndote todas esas reflexiones sobre los barrios, hay una cosa que me preocupa ya para concluir. Quizás habría que pedirle a las administraciones o a los responsables, no sé, a las universidades, que aprovechen, porque hay una generación que se nos está yendo. Hay una generación cuyos testimonios son claves y que no los vamos a volver a recuperar para todos estos proyectos de investigación y para que quede la memoria viva de nuestros barrios. Lo que se hizo en electromecánica estuvo muy bien en su centenario, y hay muchos otros barrios que perderíamos mucho si no nos ponemos ya a hablar con la gente, ¿no? Sí, la universidad sí tiene responsabilidad en eso, y hay que exigírsela. Y hay que exigírsela. En eso estamos. Pues deberíamos. Y otra cosa es que no podamos hacer más de lo que podemos hacer, pero sí hay que exigírsela y estamos en ello. Y también a los colectivos y a los vecindarios, que también lo están haciendo. Este estudio de patrimonio industrial nace de una iniciativa particular, que es la Asociación de Patrimonio Industrial de Córdoba. Y sí están teniendo iniciativas, y los barrios también están teniendo iniciativas. Con lo cual, lógicamente, como te dices... Hay algunas asociaciones de vecinos que si abriesen su archivo sería tremendo. Sería un material de investigación tremenda. De hecho, casi que tienen ya la investigación hecha, solo habría que clasificar y sacar algún producto, pero gran parte de la datación la tienen hecha ya. Así que sí, vamos, yo los animo desde aquí a que empiecen a pensar que lo que tienen es valioso, lo que tú estabas diciendo, que la memoria viva es muy, muy valiosa para los barrios, y que la pongan a disposición de la gente que quiera trabajarla. De acuerdo, pues Ignacio, muchísimas gracias. Queremos contar contigo también en adelante. Queremos contar contigo bastante en otras nuevas ocasiones. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido una breve pincelada para darle un punto de vista totalmente nuevo a lo que generalmente tratamos, las reivindicaciones a pie de barrio, pero bueno, también intentando encontrar justamente elementos valiosos que queden para la ciudad, para los barrios. Les esperamos la próxima semana aquí en el vecindario.